del cielo. Eso era nuevo para ellos porque en ese tiempo no llovía, no caía agua, sino que un vapor subía de la tierra y así se alimentaba todos los vegetales, toda la tierra. Tuvo que haberlos convencido a ellos y estuvo constantemente predicando de lo que habría de venir. Así nosotros constantemente estamos predicando de esto. Creo que ninguno al final de cuentas va a poder decirle al Señor, dentro de la iglesia, va a poderle decir al Señor, yo no sabía. Quizá lo que le va a poder decir es, yo me burlaba, pero yo no sabía, no creo que le vaya a decir, ¿verdad? Entonces, al analizar todo esto, hermano, el punto central es el Señor Jesucristo. El punto central de ese mensaje cristocéntrico es el retorno del Señor Jesucristo. Ese es el punto central. Todo lo demás son cosas que sí son del Evangelio, pero que no son el centro. No son el centro. El punto es que Él regresa y que la iglesia debe estar preparada para el encuentro con su Dios. Es el punto central. Si se cumple eso, uno se va a enamorar. Si se enamora, uno va a cumplir la ley del Señor, que es la perfecta ley que dice Santiago. Pero el punto no es cumplir la ley. El punto es estar esperando al amado que dijo que iba a regresar. Punto, ¿verdad? Y de ahí se desprende todo lo demás. Vamos a orar, vamos a hacer una breve oración para poder suplicarle al Señor que nos ayude a entender un poquitito más de ese aspecto tan maravilloso del Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús nos hemos reunido una vez más para adorarte, para cantarte, para alegrarnos, Señor, para oír tu voz profética, tu palabra, tu profecía, Señor, tu consuelo. En el nombre de Jesús estamos solicitando todos juntos, Señor, que venga sobre nosotros una unción poderosísima, que tu Espíritu Santo nos traiga un espíritu de revelación, Señor, y en esa unción apostólica y profética que tú dejaste predeterminada junto con lo evangelístico, pastoral y magistral, nosotros podamos entender la plenitud de lo que tú quieres para nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale ese aplauso al Rey bendito. Y bueno, yo quisiera decirle que le he puesto por nombre a este mensaje, aunque viene íntimamente ligado con todo lo que hemos estado platicando desde que el Señor me permitió volver a utilizar este púlpito, ahora mesa, ¿verdad? Pero es para estar sentadito y evitar el cansancio. Y como de ver dan ganas, si yo lo miro a usted sentado, solo agarro el micrófono y se sienta, entonces yo digo, entonces yo también. Solo agarro y me siento yo también. He estado platicando acerca del tiempo final desde el ángulo de Efesios, capítulo 4, y quisiera leer una vez más el verso 13, y miremos que tenemos que aprender tanto de esto, hermano. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Yo sé que todos se saben este versículo de memoria, pero hermano, es la palabra del Señor. Creo que nos deberíamos de chupar los dedos, ¿verdad? Digamos, usted sabe cuál es el sabor de los frijoles, pero nunca los deja de comer, ¿verdad? Siempre pide mi pan con frijoles. Es más, se ausenta un tiempo de que no hagan frijoles y cómo los extraña, hermano, ¿verdad? ¿Qué comerán en la China, hermano? Pobrecitos, ¿verdad? Que no, bueno, aló. Bueno, ok. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, yo quisiera entrar en el desarrollo de este pensamiento o continuar, como le estaba diciendo,
recordando que pues hace algunos días, como uno, hermano, comete errores por andar con las orejas puestas todo el día, ¿verdad? Entonces oí por ahí el comentario, o mejor dicho, leí por ahí el comentario de una persona que hablaba en contra del ministerio quíntuple, diciendo que no existe. Y usted sabe que esa es una tendencia teológica bien fuerte. No es que lo crea, digamos en Guatemala no va a creer que todos creen que hay apóstoles, profetas, y bueno, evangelistas, pastores y maestros quizás sí creen, pero apóstoles y profetas, olvídese. Y le diría yo que del 100% de la cristiandad, quizá el 50% de la misma de aquí de Guatemala no cree en eso, porque eso les han enseñado. Ahora, por favor, analicemos esto, lo que le estoy diciendo. Estoy diciendo que según los cálculos de algunos que se dedican a las estadísticas, dicen que nuestro país es el 50% de cristianos evangélicos. Ok, pongamos que eso sea así. Y bueno, hace ratos que no se hace un censo, pero la última vez que se hizo un censo, ¿cuántos éramos? 14 millones. Lo ayudo yo, pues, porque usted parece que está así desencanchado. Parece que el desencanchado fuera yo. Usted. No yo. Bueno, volvamos al punto. El 50% serían 7 millones de cristianos. Lo que yo estoy afirmando, según la base de datos con la que cuentan algunas organizaciones que representan a la Iglesia Evangélica en Guatemala, diríamos que la mitad de esos no creen en el ministerio quíntuple. Estamos hablando de 3.5 millones de cristianos que no creen en el ministerio apostólico y profético. Y del otro 3.5, diría yo que hay un buen porcentaje que aunque sí piensan que hay, no saben cómo es la cosa. Y al no saber cómo es la cosa, vienen a dañar en sí el propio ministerio. Porque creen que alguien es eso cuando no lo es. Creen que eso es normal, tal actitud cuando no la es. Tal ministerio cuando no lo es. No sé si me estoy dando a entender. Pero entonces falta que nosotros insistamos en esto. Y por eso aquí yo debería de mencionar, vamos a ver, debería mencionar esta palabrita que aparece acá, porque esta es la que determina hasta cuándo van a estar vigentes los 5 ministerios. Porque algunos, perdón por lo que voy a decir yo, pero abusivamente dicen, ya no hay apóstoles. Algunos atrevidamente dicen, ya no hay profecías ni hay profetas. ¿Pero en qué se basan? Ellos le van a sacar un montón de textos, pero quisiera yo que me explicaran ¿por qué dice aquí, si en el verso 11 dice, Dios mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y luego en el verso 13 dice, hasta que, ahí está dando un tiempo de caducidad? Es como cuando usted agarra un producto que dice, vence el 5 de noviembre del 88, y usted todavía se lo estaba tomando. Pues así sería esto. Apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, que tienen un rotulito, vence en el siglo I después de Cristo, y nosotros lo estamos tomando. Sería terrible. Pero la fecha de expiración está en Efesios 4:13, que no me vengan con cuentos. Porque Pablo es el perito arquitecto de la iglesia y él es el que está diciendo esto. Y dice, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo van a quedar los 5 ministerios? ¿Hasta qué? Todos. Hermano, disculpen, no hay necesidad de ir a un seminario teológico para que nos expliquen qué quiere decir todos. ¿Qué quiere decir todos? Todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Todos quiénes? Sí, pero ¿a quién se está hablando? ¿Todo el mundo? Está hablando de los cristianos, ¿no? Ahora pregunto, ¿todos estamos en la unidad de la fe? No, hermano, aquí mismo le aseguro que hay alguno que difiere en cuanto a cuestiones de fe con su servidor y tiene derecho para hacerlo.
y deberíamos de sentarnos y platicar. Tal vez ahorita no puedo, pero tiene derecho a decir, no, yo dudo eso, porque tampoco se trata de que usted me va a venir a aceptar a mí cualquier cosa que yo le diga si no se la refrendo con la palabra. La palabra, el espíritu y la palabra son los que mandan. Al final de cuentas, nosotros los ministros venimos a ser como unos lectores de la misma y lo explicamos, pero tenemos que tener pie de imprenta. Volvamos al punto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno. Aquí la palabra conocimiento pleno es epignosis, conocimiento más allá del Hijo de Dios, no conocimiento solamente como Salvador, porque como Salvador lo conocimos ya cuando venimos a ser llamados cristianos, contemporáneamente hablando. Pero después tiene que venir un conocimiento pleno de quién es Él, que todavía no hemos llegado. Pero mire qué interesante. Pero después ya no habla del conocimiento, sino que dice que tenemos que llegar a la condición de un hombre maduro. Y aquí quiero parar otra vez. Aquí no dice, los hombres tienen que llegar a la condición de un hombre maduro y las mujeres de una mujer madura. Aquí no dice, como a algunos les gustaría, las mujeres tienen que llegar a ser como María y los hombres como Jesús. Aquí no dice así. Hermanos, como Génesis 3:15, que cuando Dios da la promesa de que iba a derrotar al diablo, le dice a la mujer, va a haber guerra entre la serpiente y tú todos los días. Y entonces después le dice, tu simiente, le dice a la mujer, tu simiente peleará contra la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer, le dice a la serpiente, te aplastará la cabeza. A la simiente de la serpiente. No dice que la mujer le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Porque por eso es, que los íconos que se miran en la imaginería y toda esa cuestión dibujan a una mujer llamada la Virgen, que está parada sobre una serpiente, porque ellos confundieron que es la mujer la que le va a aplastar la cabeza a la serpiente, pero no era la mujer, sino que la simiente que la mujer iba a dar. ¿Y qué simiente era esa? Ok, entonces pues, hermanas, yo no es que sea machista, reprendo en el nombre de Jesús, pero no dice que ustedes tienen que llegar a la condición de una mujer perfecta, sino que del hombre perfecto. ¿Y ese quién es? Absolutamente. Entonces aquí dice algo más. Y aquí en el final del verso, hermano, quiero ir recogiendo espiguitas, porque el tema es exactamente, bueno, no es exactamente lo mismo, pero es similar a lo que hemos venido platicando desde hace una semana fue que estuve aquí, ¿verdad? Aleluya, gracias Padre que me permitió regresar. Ay Señor, ya sentía que no volvía. Entonces, la última parte dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Diga conmigo, medida. Déjeme contarle algo que a mí me pasaba antes que, bueno, yo gracias a Dios no fue mucho tiempo, pero sí me echaba los tragos de vez en cuando, ¿verdad? Digamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero cuando yo salía, me decía mi esposa, ahí tomas con medida, me decía. Y yo le decía, te lo prometo. Y ella se quedaba tranquila. Ya cuando yo llegaba y aquellos me querían servir así, decía, no. Yo le dije a mi esposa con medida, entonces agarraba un vasito así, échamelo aquí con medida, me voy a servir de hecho. Y tomaba con medida. Eso es solo para hacerle reflexión de la palabra medida. Aquí dice que tenemos que tener la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es esa?
Y no solo cuál es esa, y quién es el que va a ayudar a que dé esa medida. Desde luego el Espíritu Santo y la palabra, pero desde el verso 11 se nos dijo que los 5 ministerios iban a trabajar en esto. Entonces, si no hay 5 ministerios, ¿cómo va a dar la talla la iglesia? No se puede, hermano, perdónenme, pero no se puede. ¿Cómo le vamos a decir a Dios? No. Como dice Isaías, ¿verdad? Que 7 mujeres se acercarán a un solo hombre en aquel tiempo diciéndole: nosotras nos vestiremos de nuestros vestidos y comeremos nuestro pan. Solo déjanos llamarnos de tu nombre y quita de nosotros nuestro oprobio. Como quien dice, déjanos llamarnos cristianos, pero nosotros vamos a elegir los ministerios que nosotros creemos y que nos enseñó nuestra abuelita. Por ejemplo, superintendente. ¿Dónde aparece el nombre superintendente en la Biblia? Reverendo, doctor en teología o licenciado en divinidad. Por el amor de Dios, ¿dónde aparece eso en la Biblia? ¿Y por qué eso sí lo aceptan y por qué no aceptan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Por qué? Porque se ha vuelto una cuestión en donde el humanismo ha entrado en la iglesia. Y entonces la gente quiere ir y sacar un título de pastor. Tengo mi título de pastor. Esa no es la credencial de un pastor. El apóstol Pablo dijo cuáles eran las credenciales y dentro de ellas estaban que lo habían apedreado, que lo habían dado por muerto, que lo habían arrastrado, que había sufrido naufragios, que se lo habían llevado al infierno porque también se lo habían llevado al cielo y que conocía palabras que no se podían decir acá. Pero hoy, ¿qué es lo que quiere la gente? Mi carnet, mi credencial. ¿Cuál es la credencial de Pedro, hermano? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué razón la gente sabía que Pedro y sus consiervos habían caminado con el Señor? ¿Ah? Por la forma como hablaban, dice la Biblia, conocían que habían andado con Él. ¿Y cómo hablaba el Señor? Este habla no como los escribas, no como hablaba con autoridad porque tenía solvencia. Ustedes los hermanos, los ministros, tenemos que tener credenciales y dentro de ellas, disculpe, tiene que haber la solvencia, la credencial de la llenura del Espíritu Santo, el que hayan respaldo con palabras que vengan a levantar al que está caído, el que haya revelación, el que hayan milagros, prodigios, maravillas, señales, todo eso, aunque no se trata de un show, por el amor de Dios tampoco, porque esto no es un circo. Entonces, la estatura de la plenitud de Cristo es una medida. Ahora, esa medida, y me tengo que recordar que es menos el tiempo, tengo que medirme. Para no, 45 me dijeron, y ya llevo unos cuantos. Pero entonces me voy topando, hermano, con que no solo tenemos que darle a la gente las herramientas y los elementos necesarios para que crezcan, sino que los tenemos que medir. ¿Usted nunca conservó las medidas ahí de sus hijitos mientras iban creciendo y los ponía contra la pared? Sobre todo aquellos que no pintaban con mucha frecuencia su casa, ¿verdad? Y lo ponían y le ponían así. Y usted se da cuenta cómo iban creciendo, hermano. Ahora mire lo que dice acá Apocalipsis 11:1. Aquí son los albores de la tribulación porque está el templo y dice: me fue dada una caña de medir. Entonces vamos a llegar a la medida. Entonces tenemos que medirlos. Eso nos toca a nosotros, medirlos. Vamos a ver. Ah, no, hermano. A usted no lo han chicoteado sábado de gloria. Pero note que aquí hay otra cosa bien interesante,
que dice, me fue a dar una caña de medir semejante a una vara. Y el que usa, bueno, todos los ministros usaban vara, pues, pero se relaciona la vara mucho con el pastor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante bien presente. Tu vara, la vara está relacionada con un pastor. Y entonces hemos dicho, la vara sirve para jalar a las ovejitas que se llegaron, para golpear al lobo, pero también sirve para medir entonces. Y era semejante a una vara, no era una vara. Y entonces le dijeron, y aquí es en donde queremos entrar un poquitito más en esta situación: levántate y mide el templo. Ay, hermano, qué cosa tremenda. El templo de Dios, y mide el altar, pero también mide a los que en él adoran. Entonces, perdónenme, pero aquí tengo que parar y conversar 30 segundos con usted. ¿Cómo los tenía que medir? A los que adoraban. Olvidémonos de todo lo demás, de que midió el templo y el altar. Ahorita concentrémonos. Va a medir a los que adoran en el altar. ¿Cómo lo va a medir? Sí, con la vara, amén. Pero ¿qué va a medir? ¿Usted cuánto mide? Bueno, si usted mira mi DPI, ahí va a ver cuánto yo mido y cuánto peso. No, eso ya no lo dice, ¿eh? ¿Usted sabe cuánto mide? ¿Cuánto mide? Hay unos que 1.90, hermano. Soy el más chaparro de mi familia. Se llaman los Nephilim. Ok. ¿Cuánto pesa? La mayoría de la gente no quiere decir cuánto pesa. Le ponen una mordaza a la balanza, la reprenden. Esa balanza no sirve. Cuando le da buenos resultados es extraordinaria, ¿eh? Pero ¿será esa la medida de aquí? ¿Y cuál medida será? Es la de Efesios capítulo 4 verso 13, la medida de la plenitud de Cristo. O sea que lo que tenemos que agarrar es la medida de la plenitud de Cristo. Y entonces llegar con los hermanos. A ver, párese aquí a la medida. Ahí sí que me diría usted a mí cómo le quedó el ojo. Ay, hermano. Denle un aplauso al rey, hombre, no se me ponga así todo asustado. O sea que el evangelio, hermano, porque algunos piensan que el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio así, que pues no les ofrece el cielo y la tierra a la gente, aunque sí le ofrecemos el cielo y la tierra, pero en el lenguaje común, pues. Pero le estamos exigiendo una cosa bien tremenda, porque le estamos diciendo que les vamos a poner la medida de la plenitud de Cristo. Entonces les tenemos que dar algunas cositas. Número 1. Aquí está el Jesús ungido. Aquí no está glorioso. Esta es la primera medida que todos debemos de tener, incluyendo las mujeres. Tienen que tener esta medida. San Juan 19:5. Jesús entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Déjeme ponerlo de esta manera. He aquí el prototipo. Aquí el modelo. Pero al final de su tiempo de unción, porque después venía el tiempo glorioso. Así que esta era la graduación, por el amor de Dios, del Señor Jesucristo.
Y lo examinaron los sacerdotes y lo examinaron los gobernadores y no le hallaron ningún defecto. Y este se atrevió a decir: he aquí el hombre. No dijo: he aquí un hombre. Perdonen, pero ahí descalificó a todos los demás, porque les dijo a los que lo estaban acusando: ustedes no pueden ser considerados como él. Este es el hombre. Este es el prototipo. Este es el que tenemos que seguir el ejemplo. Ay, hermano, entonces, ¿cómo es el hombre? Muchos hombres publican cada uno su liberalidad, dice esta versión 1909. Pero un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Vaya pues, fíjese, solo para enfatizar esto que le estoy diciendo. Voltéese con un varón que tenga la par. No con la mujer, no con una mujer, de acuerdo, después. Y pregúntele: ¿usted es hombre de verdad? ¿Ya ve cuál es la respuesta? ¿Ya ve cuál es la respuesta? ¿Por qué razón? La respuesta es una carcajada. ¿Por qué? Porque realmente, eso de plano, hermano. Mire cómo se corta el pelo. Pero ¿será por cortarse el pelo de esa manera que se identifica que es un hombre? Yo me recuerdo que yo leí un libro que se llamaba Hombres contra Hombres, que relata la historia de la tiranía en el tiempo de Ubico. Lo publicó un hombre que fue perseguido político de Ubico, y él se llamaba Efraín de los Ríos. No Efraín Ríos, sino que Efraín de los Ríos. Y entonces él fue encarcelado y él cuenta unas cuestiones bien tremendas en ese libro, Hombres contra Hombres. Y él ponía hombres y le ponía H contra hombres. Pero la segunda frase de hombres los ponía con falta de ortografía, es decir, sin H. Era muy sugestivo el título, pero decía hombres contra hombres. Y entonces, claro, él se ubicaba en los hombres con H y ponía a todos sus perseguidores en los otros, ¿ah? Yo me recuerdo que también había un poema, aunque ahora parece que estoy olvidando ya los poemas, solo se me quedaron los versos bíblicos. Pero había uno que decían: dicen que son guapos porque son ligeros para hacer de un cuerpo una vaina, pero amargos para el surco y para levantarse al alba. Entonces hay gente, cada uno tiene su propio concepto. ¿Quién es un hombre? Ese es macho, mire. ¡Ja! O andando de forastero a alzarse una hembra en ancas. Sí, es eso que le estaba diciendo del poema ese. El trovador lo que decía era, contaba sus historias y decía que se había peleado con la policía y que les había ganado. Y no es eso lo que la gente cree que es un hombre, pues un cuate, hermano, que para agarrarlo se necesitan el batallón antimotines. Solo para agarrarlo a él. Eso era hombre usted. Mira, no, ese es lo que está endemoniado. Ya para que un batallón entero lo tengan que agarrar, está endemoniado. Libérenlo y va a ver que después la mujer a chancletazo lo va a agarrar. Otros piensan que es dejar hijos regados. Y así hay un montón de cosas, hermano, de conceptos que nos ha trasladado la sociedad y a veces nuestra propia familia. Viera que mire, un ladrillo seco para chupar usted. ¿Y eso es lo que considera un hombre?
Pero aquí, por eso dice Proverbios, muchos hombres, por favor, muchos hombres publican cada uno su liberalidad, mas hombre de verdad, quien lo era, sabe que no tuve la curiosidad porque estaba meditando en otras cuestiones de buscar si la palabra hombre aquí, ¿cuál es? La tiene ahí usted. ¿Quién me está hablando? Adán. ¿Y la otra? La de abajo. Es que muchos Adán publican cada uno su liberalidad, sería. Pero un ish, ¿quién lo hallará? O sea que aquí lo deberían de haber traducido de otra manera, pero gracias a Dios que le pusieron un hombre de verdad. ¿Cuántos quieren ser? Es una medida. ¿Cuántos quieren ser hombres de verdad? Yo estoy hablando de Jesucristo, que nosotros tenemos que dar la estatura del varón perfecto, pero las mujeres también. Bueno, miremos otra cosa aquí pues. Mire el concepto bíblico. Génesis 42:11. Esta es la Reina Valera Gómez. Todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres de verdad. Tus siervos nunca fueron espías. Somos hombres de verdad. Nunca fuimos espías. Pero esta palabra, hombres de verdad, en las otras versiones se traducen de otra manera. Y yo quiero enseñarle ahora esto. Mire cómo dice la Reina Valera de 2009. Todos nosotros somos hijos de un mismo hombre y somos hombres honrados. Tus siervos no somos espías. Miren la Reina Valera actualizada. Todos nosotros somos hijos de un mismo hombre, somos hombres honestos. Entonces, en la primera que leí, la Reina Valera Gómez dice hombres de verdad. Recuérdense que esa es una medida. Pero la Reina Valera del 2009 dice honradez. Y la Reina Valera actualizada dice honestidad. Yo quiero que usted me ayude a predicar porque ya le conté, ¿va? Ya los pastores que predican aquí, ya preparados vienen con su mensaje y su tacuche por si se me traen las carretas. Entonces ahora le pido a todo el pueblo que me ayude. ¿Es lo mismo honradez que honestidad? ¿Sí o no? Se oyó un rotundo no, pero ¿me podría decir la diferencia? ¿Perdón? A ver, échame una manita ahí con el micrófono, hermano amado, a los que quieran decir su concepto. Camina para allá, mira, un hermano que... Hermano apóstol. Buenas noches, amado. Si el hombre verdaderamente es honesto, tiene que ser honrado también. Usted no puede mentir en la honradez. Tiene que ser honesto. Ok. ¿Alguien más? ¿Cuál es la diferencia? Es el valor de decir la verdad. El valor de decir la verdad, dice el hermano. ¿Pero cuál? ¿Ese está leyendo? ¿En dónde? Wikipedia. Pero ahí es honradez o honestidad. Honestidad. Lo ponen como sinónimo, pero no es lo mismo. Gracias, hermano. Me va a servir todo eso, hermano. Ya lo dijeron. La definición de la RAE. Mire qué dice acá, honradez. Es aquel género de pundonor, es decir, sentimiento que empuja a una persona a defender su fama, ¿va? Que obliga al hombre de bien a obrar siempre conforme a sus obligaciones y a cumplir la palabra, a cumplir su palabra en todo. Fíjese que ahí no está hablando de ser la antítesis de ratero.
Pero cual sea el concepto, que de eso tendríamos que sacar bastante. Y pues uniéndome con el que decía mi hermano, creo yo que tiene que ver, dice acá, cumplir sus obligaciones. Dice que obliga al hombre de bien a obrar siempre conforme a sus obligaciones y a cumplir la palabra en todo. Y no lo dijo el Señor, pues. ¿No se recuerda usted que el Señor dijo, dejen de estar jurando? ¿Por qué razón uno tiene que estar jurando? Te lo juro por no sé quién. Y por no sé, el Señor dijo, sea tu decir sí, sí o no, no, porque todo lo demás de mal procede. Oh, que así fuera, que así fluyera en nosotros esa decisión, ¿verdad? Dice esto, así lo voy a dejar. Yo he puesto varias veces este ejemplo, hermano. Lo voy a poner una vez más. Claro que hay varias características que tiene el hombre de verdad, y en un momentito las vamos a terminar de ver todas. Solo me quedan 6 minutos y entonces tengo que apurarme. Aquí atrás, ahí atrás, había una casa. Aquí atrás había un taller de, ¿cómo se llama? Carpintería, aquí. Pero ahí había una casa de 2 pisos, estaba bastante altita. Y hasta arriba se juntaba un grupo de una religión X. Nosotros teníamos nuestra reunión acá, adorábamos al Señor, predicábamos, y ellos ahí en la terraza, siendo una competencia. No sé si la competencia o si de veras estaban cantando al Señor. Y entonces un día, hermano, hicimos un trato con el dueño de ahí. Véndanos la casa. Está bueno. Juan de Dios se llamaba. O se llama, no sé. Está bueno, se las vendo. ¿En cuánto? Llegamos a un precio, en tanto se las doy. Perfecto. Nosotros no teníamos la plata. Pero como la Biblia dice, venid y comprad sin dinero, ¿verdad? Entonces yo dije, pues aquí nos metemos a ver cómo sucede esto después, ¿verdad? En tanto, démosle, don Juan de Dios. Y a mover pistas para ver de dónde sacaba la plata. Vender chuchitos, enchiladas y Me recuerdo que había unos muchachitos que tenían un árbol de guayaba en su casa y las cortaron y sacaron una mesita así para vender guayabas y la trajeron en una bolsita de nylon. La ganancia, hermano. Bueno, cuando se enteraron los de la otra religión que se juntaban ahí, que nosotros íbamos a comprar, llegaron con la plata en la mano y más. Y lo tremendo es que don Juan de Dios era de la misma religión que ellos. Y le dijeron, nosotros se la compramos. Llegaron tarde, les dijo. Pero le vamos a pagar más, somos de la misma religión. Pero yo di mi palabra, les dijo. Y como di mi palabra, lo lamento. Ya hubiera querido ver yo qué hubiera hecho la multitud de cristianos. Cristianos. Era venido, pastor, disculpe, festejo, mire, desafortunadamente, usted sabe que en la vida, usted comprende las situaciones de la vida, ¿verdad? Y las cosas como están de caras. Y pues yo sé, hermano, que es para el Señor, pero este Señor también tiene necesidad. Mira, ellos me ofrecen tanto, fíjese, yo no sé si usted, pues si había empeñado su palabra. ¿Qué era lo que le dictaba a él a decir, no, lo siento mucho, pero yo ya di mi palabra? ¿Será que nosotros hemos alcanzado ese tipo de concepto dentro de nosotros mismos para obrar de esa manera?
O cuando decimos algo tenemos los dedos cruzados y los pies cruzados, sabiendo que no es así, que no lo vamos a cumplir. Porque yo no digo, hermano, que necesariamente lo cumplamos, pero por lo menos tener el ánimo de decir, no, yo voy a cumplir con esto. Pero déjenme explicarle la otra parte. Honestidad dice moderación y pureza contraria al pecado de la lujuria. Esa es la honestidad. Moderación y pureza contraria al pecado de la lujuria. Somos hombres de verdad. Híjole, ni un amén. Padre Santo. Les voy a dar otra oportunidad, ¿verdad? Y recuerden que aquí van a incluir a las mujeres. Porque hoy, perdónenme, hoy se ha agarrado la costumbre de todos los que hablan por micrófono. Periodistas, todos hablan. Entonces, tanto las guatemaltecas como los guatemaltecos, pues si no guatemaltecos y abarcaba los dos, pues ¿por qué ahora se tiene que decir guatemaltecas y guatemaltecos? Aunque no lo crean ni lo sientan. Es que hay que darle su lugar. Nunca le dan su lugar, lo que le dan son unas grandes malmatadas en su casa. Ni les pagan igual a una persona, un profesional hombre y un profesional mujer siempre gana menos el profesional mujer por el concepto que tiene ese tipo de gente. Pero cuando les toca hablar, las guatemaltecas, los guatemaltecos, las profesionales, los profesionales, las motoristas, los motoristas, las narcas y los narcos. Ay, Señor. Y esto aquí dice, no, en el término hombre es a donde tenemos que regresar. ¿Por qué razón? Porque, hermano amado, del hombre salió la mujer y después de la mujer salió el hombre. Pero al final de los tiempos, la mujer iglesia tiene que ser metida en el varón Cristo. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Y cuando ya esté así, Jesús se mete en el Padre. Bueno, yo quiero ser un hombre completo de verdad. No solamente un Adán, ni un Enosh. Quiero tener las 7 facetas. Llenarlas en plenitud. Déjenme leerle otro así rapidito para ver cómo estamos en la medida. ¿Cómo va en la medida? Está bien, gloria a Dios. Miremos este otro versículo. ¿Cómo voy en tiempo? Ya me pasé un minuto. Génesis 42:31. Este es 2011. Reina Valera 2011. Génesis 42. Y nosotros les dijimos, somos hombres de verdad, nunca fuimos espías. Mire cómo dice la versión, esta me parece que es siglo de oro, ¿no? O es el oso. Bueno, nosotros le dijimos, hombres de verdad somos, nunca fuimos espiones. No pone espías. Porque usted sabe que enviaron espías a Canaán y esos eran parte del pueblo de Dios. Pero esto le da otra connotación. ¿Sabe que la connotación que a mí particularmente me salta aquí? Esa palabra espiones. ¿A usted qué le salta? ¿Ah? Espiones. Juzgones, dice el hermano. ¿Ah? ¿Ah? Metiches, chutes. Morbosos. Que andan averiguando lo que no deberían de averiguar. ¿Qué les importa? Yo tenía mi cuate que le habíamos ayudado aquí, cuate ministro que le habíamos ayudado acá, por X circunstancias que no voy a relatar completamente.
y le dimos confianza y autoridad y púlpito y todo lo que podíamos. Y de repente se le empezó a acercar a uno de mis hijos. Vos tenés problemas, ¿verdad? En tu familia tenés problemas, ¿verdad? Y aquel no tenía clavos, ¿no? Pero como quería ser sincero, tomando en cuenta que todos los hogares tienen problemas, le digo, bueno, sí, todos los hogares hay problemas, ¿no? Como quien dice, sí, acepto que tengo un problema. De ahí se agarró para querer dividir la congregación. Eso no es ser un hombre de verdad. Por eso cuando uno ministra, miren, les voy a decir esto. Hay gente, ¿cuántos ministran acá, hermano? Levanten la mano los que ministran, los que ayudan, aconsejan, se sientan a oír a otros. Déjenme darles un consejo. Si el Señor no les pone a hacer preguntas, ustedes no sean chutes. Si la persona viene con aquella gran necesidad, hermano, yo quiero confesarle algo. A ver, sí, hermano, aquí estoy, soy todo oídos. Fíjese, hermano, que bueno, fíjese que cuando era niño, fíjese que, ay, qué pena me da, hermano. Y usted callado. Y de repente le cuenta que era un bandidazo y que operaba, bueno, y que había cometido un pecado de tipo sexual. Y el otro empieza, ¿y cómo fue? ¿Cómo empezó todo, hermano? Vamos a ver, porque hay que ir al principio, en el año del reinicio, ¿verdad? A ver, cuénteme, ¿cómo fue todo? Ese es el morbo, hermano. ¿Y usted lo disfrutó? ¿Y cuántas veces sucedió? ¿Y dónde lo hacían? ¿En la sala o en el comedor? Discúlpeme, ahí al que hay que liberar es al que está ministrando. Es más, si usted siente que le va a hacer daño y el otro está desembuchando, solo tranquilo, manito, solo dígame qué fue lo que hizo y ahí vamos a echarle fuera a los demonios. No me cuente detalles. No, ¿y con quién fue? ¿Y cuántas veces? Espiones. El tiempo se me terminó, pero los versículos no. Hermano, que me rebajaron el tiempo de predica. A ver, en serio, ahorita. Mire cómo dice Éxodo 18:21, esta es la Biblia Moderna Pratt. Recuerde, la medida. Tenemos que medirlos. Primero los tenemos que medir como varones ungidos o como hombres ungidos y luego como la medida de la plenitud de Cristo. Pero buscarás de entre el pueblo hombres hábiles, temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrezcan la avaricia, a quienes pongan sobre ellos, fíjese cómo es un hombre de verdad, aborrece la avaricia, hermano. O sea que Rico MacPato no es hombre de verdad, es pato de a mentiras. Pero mire el mismo verso. Perdón. No, aquí lo tenemos que ver como tal, los hombres que aborrecen la avaricia. Vamos a pasar a Nehemías. A ver, sí. Mi hermano Anani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, pues era un hombre de verdad. Fíjese, era un hombre de verdad. Era un hombre de verdad. Temeroso de Dios más que muchos. A ellos les ordené. Ahora, esta es la Biblia Siglo de Oro, perdón. Y la otra,
que la Prat dice: di a mi hermano Anani y Ananías, comandante de la fortaleza, el mando de Jerusalén, porque era hombre fiel. ¿Ya se dio cuenta cuál es la connotación de hombre de verdad? ¿Cuál? Entonces, ¿cómo es un hombre de verdad? Va, pues, para que no se me ofendan las hermanas, ¿cómo es una mujer de verdad? Esa es una de las batallas más tremendas que tenemos en la congregación, en las congregaciones. La fidelidad. La fidelidad a Dios, la fidelidad al cónyuge, la fidelidad a la familia, la fidelidad a la iglesia. Hermano, hay gente que solo dos palabritas les tiran de su iglesia y es solo decirles jule. Ni siquiera pueden defender la camiseta, hermano. Y yo no me explico por qué. Porque hermano, los fanáticos de deportes defienden su camiseta cuando los están vapuleando. Perdieron el partido. Y ahí salen todos cheretos. Pero a la vuelta, en el Santiago Bernabéu, nos desquitamos. ¿Qué se van a andar desquitando, hermanos? Si 6-1 los dejaron a los pobres. Pero ellos defienden, ellos no dicen que gachos, que somos, que fieles a su país. Pues será que nosotros el concepto de fidelidad a veces lo ponemos solamente diciendo que somos fieles a Dios, pero apliquemos el principio que les he mencionado desde hace mucho tiempo. ¿Puede alguien amar al invisible si no ama a los visibles? ¿Puede alguien sujetarse al invisible si no se sujeta al visible? Entonces, ¿puede alguien ser fiel al invisible si no es fiel a los visibles? ¿Y cómo es la fidelidad con el país? Sin caer en aquel nacionalismo absurdo. ¿Pero cómo es? ¿Qué hablas de Guatemala? Yo a veces cometo el error de leer los comentarios en alguna noticia que ponen por internet y algunos ponen: sí, es que esta es una república bananera, y él con la rabadilla morada y diciendo que es una república bananera, ni siquiera sabe dónde viene ese término. Si es que este paisucho, y el ombligo lo dejó tirado, hermano, le cortaron con clavo de línea, se lo cortaron el ombligo. Y habla mal de su tierra. Pero no hay un dicho que dice: ¿quién va a hablar mal de su rancho? ¿Quién va a hablar mal de su rancho? Por eso, aún los que han salido de este país porque no la pudieron hacer aquí, aún ellos, hermano, creo yo que demuestran su amor por la patria cuando no se olvidan de la gente que dejaron acá y de su mismo pueblo. Hay pueblos allá en el occidente en donde esa gente, esos pueblos están adoquinados. Perdón, no es política, gracias hermano, ya entendí. Pero venite, papadito, no te me achicopales por lo que yo diga. Vos dale, porque cuando haces eso me estás cuidando. ¿Ok? Pero solo espérame que diga esto. Si es que algunos se sienten así, 3 minutos regáleme y ya. Hasta se me olvidó lo que me hiciste que me olvidara. No, lo que le iba a decir es que no estoy hablando política, pero hay localidades en el interior del país, aldeas y todo, que están adoquinadas y tienen casas de 2 pisos, no porque los alcaldes sean buena gente, ni estén cumpliendo con su deber, sino que por los que se fueron y que todavía llevan palpitante su terruño, mandan sus divisas: hagan tal cosa, hagan tal otra,
son fieles a su país. Por eso, con todo respeto, yo cuando miro en una noticia, fulano de tal guatemalteco murió como marín en Afganistán, digo, ¿y por qué no puedo morir como Cuque acá? ¿No es el mismo chance, pues? Perdón, tal vez soy demasiado. Y Dios, hermano, en esta, no, como que se me está olvidando la lección, perdóname, Padre. En la iglesia. ¿Por qué vas a hablar mal de la iglesia? Del cuerpo de Cristo. Entre nosotros podemos tener nuestros, incluso con otros ministros, nuestras desavenencias, pero ya cuando un extraño se mete, hermano, un día que hubo un artículo que un columnista sacó, que no me estaba atacando a mí, pero estaba atacando a uno que yo digo, ¿y qué pata puso este huevo para que le esté lanzando al otro? Yo creo que nosotros deberíamos de considerar mucho el aspecto fidelidad. Que Dios nos ayude. Voy a finalizar. Voy a guardar mi palabra. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecer no será sin culpa. ¿Sabe qué es lo que yo entiendo aquí? El que ama el dinero fácil o las riquezas rápidas no puede ser catalogado como un hombre de verdad. Eso es lo que yo leo ahí. Queremos llegar a la estatura del varón perfecto, en la medida de la plenitud de Cristo. Dánoslo, por favor. Vamos a hacer una oración. Lamento haberme detenido tanto, hermano. Te perdone. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que nuestro crecimiento aún no ha terminado, que adolecemos de muchas cosas y que en muchas oportunidades seguramente te hemos fallado, pero sabiendo que tu misericordia es mejor que la vida y que eres un Dios de oportunidades y que en este año de reinicio tú estás dispuesto a darnos a nosotros una oportunidad más, sabiendo que eres lleno de amor. En primer lugar te pedimos que nos perdones en todas aquellas cosas que hemos hecho que no son más que una bajeza y que no pueden ser coincidentes, Señor, con la estatura del varón perfecto en la medida de la plenitud de Cristo. Y te suplicamos que por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo nosotros lleguemos a conocer y a tener la convicción, después de haber sentido el perdón, Señor, para continuar en esta carrera. Mira, Señor, si alguno ha tropezado en el camino, si alguno ha caído, permite, Padre, que tu palabra le levante, que tu Espíritu Santo le levante, Señor, que tu mensaje le levante, Señor bendito, y pueda volver a la senda antigua, a correr, para que al final pueda levantar sus alas como las águilas, en el nombre poderosísimo